Cordial saludo, vamos a iniciar la clase de 10º y 11. Okay, now we are going to talk about the simple past. The simple past is to talk about complete actions in the past. Acciones completadas en el pasado. That is the use, right? Tenemos un auxiliar. El auxiliar es did. El auxiliar no se usa por affirmative, se usa solamente en questions y en negative. No se usa en la estructura afirmativa. Y vamos a ver acá. Entonces, en el pasado simple pasa algo con los verbos, y es que los verbos se dividen en dos. Se dividen en verbos regulares, regular verbs, y se divide en verbos irregulares, irregular verbs. Aquí pueden ver. Entonces, los regular verbs cuando están en presente son normales, y cuando pasan a pasado se les agrega ed. ¿Listo? Se les agrega ed. Como en el caso de call. Call en presente es call y en pasado sería called. Listo, le agregamos la ed. Pero si el verbo termina en entonces no le agregamos ed, le agregamos solamente d para no duplicar la e. Simplemente le agregamos d. ¿Listo? Como like. ¿Listo? Eso es por un lado los verbos regulares, de regular verbs. Cuando estamos hablando de irregular verbs, verbos irregulares, entonces decimos, este es el presente, ¿cierto? Dream, drink, drive, do well, eat. En pasado cambia un poco. Entonces en pasado sería dreamed, pasado. Drink sería drunk, drive sería drove, and do well sería dwelt. Cambian totalmente los verbos. A diferencia de los verbos regulares que solo se les agrega d o ed, con los verbos irregulares cambia totalmente el verbo. ¿Listo? Para esto yo les recomiendo que busquen en internet. Aquí esta página la pueden buscar en internet. Si tienen internet, acceso a internet, la buscan y ahí aparece toda la lista de verbos. Esta es una lista larga de verbos. Y con la práctica se va interiorizando, ¿ok? Y yo les traigo algunos ejemplos de las estructuras, las diferentes estructuras que manejamos: affirmative, negative y question. ¿Listo? Entonces, affirmative, entonces decimos primero el sujeto, ¿cierto? En este caso sería I. Ese sería el sujeto que estaríamos manejando. Después el verbo. Por ejemplo, este verbo play, que es jugar, es regular. Es a regular verb. ¿Por qué? Porque miren que se le agregó ed. Entonces es regular. Pero a diferencia de play, el verbo drive, este que vimos acá, drive, en pasado sería drove. O sea que cambia todo. No se le agrega ed, sino que cambia todo. Y el complemento, soccer, a car, el complemento que le queramos dar. ¿Listo? Eso por un lado en las afirmativas. En las negativas y preguntas, recuerden que se usa el auxiliar, did. Entonces, en negativa sería primero la persona, el subject, I, she, he, they, we. ¿Listo? Después el auxiliar y la negación, didn't. Este auxiliar se usa para todos los sujetos: I, you, we, he, they, she, it, para todos los sujetos. ¿Listo? Pero cuando usamos el auxiliar pasa algo muy peculiar, que es que el verbo ya no está en pasado, sino que el verbo se queda en la forma base, in the base form. En lugar de decir I didn't drive, decimos I didn't drive. Quedan presentes. Así de simple. No se modifica el verbo. Y a lo último, igual que en la afirmativa, a lo último siempre está el complemento. En pregunta, in question, tenemos algo parecido. Tenemos did. Primero ponemos el auxiliar, did. Después ponemos el sujeto, I, you, she, he, it, ¿cierto? Después ponemos el verbo. Al igual que en la negativa, el verbo, miren, que queda en presente. El verbo no lo modificamos, el verbo queda en presente.
o sea, en la forma base, Y al final, pues el complemento, soccer, a car, ¿listo? Y esas serían las estructuras. Afirmativa. Miren que en la afirmativa y en la negativa iniciamos con el sujeto. Después en la negativa pues se tiene el auxiliar y la negación, el verbo en presente y el complemento. Mientras que en la afirmativa, la persona, el verbo en pasado y el complemento. Entonces vamos también a hablar de las leisure activities. Las leisure activities son las actividades que hacemos en nuestro tiempo libre. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, exercise, que en pasado sería exercised. Acá les tengo los verbos en pasado también, ¿cómo sería? Tenemos go running, que en pasado sería went running. El verbo go en pasado sería went. ¿Listo? Después tenemos listen to music. Después tenemos listen to music, que es escuchar música. Y en pasado sería listened to music. Entonces miren, ese verbo es regular, porque le agregamos ed, que a diferencia de go, que cambió totalmente, que quedó como went, ¿cierto? Otras leisure activities que tenemos, chicos, es como take a nap, que es como tomar una siesta. En pasado sería took a nap, ¿listo? En pasado. La otra actividad sería go dancing. Go dancing es ir a bailar. Recuerden que podemos ir a go dancing in a nightclub, in our house. Y el pasado es lo mismo que acá cuando dijimos go running, porque es el mismo verbo go. Entonces sería went dancing. Sería el mismo verbo go. Entonces ahora vamos a la práctica. En esta práctica lo que vamos a hacer es complete las siguientes oraciones utilizando el pasado de los verbos que están en paréntesis. Which verbs? Drive, write, play, exercise, and take. Number zero es un ejemplo, es an example. Entonces we say I, el verbo en paréntesis es drive. Entonces el pasado de drive es drove. Entonces decimos I drove a motorcycle. Y así sucesivamente. Number 1, 2, hasta la 4. Las hacemos como tarea y las mandan. That's all for today. See you in the next class.